estamos en un tema importante, han sido muchos años trabajando en esto. Recuerdo la primer ley que salió, como, bueno, muchos de ustedes han estado involucrados también en todo esto. Esa primer ley, recuerdo cuando yo estaba en Uruguay, diseminamos mucho las ventajas del acompañamiento durante el parto. Y en un momento dado me llama una senadora, que era la presidenta del sector de la mujer del Senado de Uruguay, y me dice: doctor, queremos que venga a presentarnos esto. Y lo presenté y ella me dijo: mire, doctor, yo lo siento, esto no está en manos de ustedes, esto es un derecho de la mujer. Nosotros consideramos que la mujer tiene el derecho de estar acompañada. Y yo le dije: bueno, qué alegría que usted nos diga esto, estamos muy de acuerdo. Y ese fue el inicio de la primera ley, ¿no? Cómo ver una práctica basada en evidencia científica fue convertida en ley, y de ahí vino el proceso que en Latinoamérica somos pioneros en leyes de protección de la embarazada, ¿no? Es una anécdota muy linda. Bueno, y ahí empezó este proceso tan lindo que estamos viviendo todos, que se le ha dado protección a la embarazada para que, yo insisto, yo soy investigador, entonces, bueno, me interesa mucho las conductas que están basadas en evidencias científicas, ¿no? Y la investigación de las doulas, no sé si se recuerdan, se inició en Guatemala. Tuve la alegría, yo estaba en Guatemala cuando se hizo ese estudio. Y bueno, vinieron Klaus y Fanaroff, no sé si ustedes, me imagino que resultan muy familiares porque son los que implantaron o demostraron las doulas. Y bueno, hicieron el estudio, ¿no? Que fue muy sencillo, en una maternidad pública de Guatemala donde no había acompañamiento, como hay en muchas maternidades que ustedes conocerán. Hicieron un estudio randomizado muy sencillito, ¿no? Dijeron, bueno, tomaron chicas que habían tenido hijos ya, las entrenaron y decidieron acompañar. Una estaba la dula y en otra se encontró. Estas dulas lo único que hacían es estar ahí, darle la mano a la parturienta, le masajeaban la espalda, le daban afecto, cariño, le explicaban lo que hacía el cuidador de salud, si le hacía un tacto, qué pasaba. Y eso produjo resultados pero increíbles, porque resultados que fueron más allá de la satisfacción, que aumentó la satisfacción materna, pero redujo el uso de analgésicos, de epidural, de cesárea, de forceps, mejoró el hambre del recién nacido. Un estudio estrictamente científico y muy bien estructurado, como ustedes ven, una aleatorización al azar. Entonces, todo esto nos da una fortaleza enorme, que todo lo que estamos propiciando con todas nuestras acciones tiene una evidencia científica muy fuerte, ¿no? Lo mismo el tema de episiotomía, tenemos el enorme orgullo que la episiotomía, el estudio de episiotomía se hizo en la Argentina, y lo que hicimos en ese momento fue muy sencillo, como en un hospital, en varios hospitales, en Rosario, en Buenos Aires, en Neuquén, cuando el tratante iba a hacer la episiotomía y que la hacían por rutina a todas, había un sobre que decía: trate de no hacer la episiotomía. Y el otro sobre decía: cumpla su rutina habitual. Y bueno, y demostramos que se reducía en el grupo que trate de no hacer, se redujo al 30% contra el 90% en el grupo que siguió su conducta habitual, y las mujeres tuvieron menos dolor, menos desgarro, menos hematomas, mejor recuperación postparto. Entonces, científicamente comprobamos que no hay que hacer la episiotomía. Por Dios, no episiotomía, nunca más. A pesar de que seguimos luchando con eso, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos del testeo de embarazadas, no? Dice, esto se vio en lugares donde existe una alta tasa de contagio, y en estos lugares se propicia hacer el test a todas las embarazadas. Fíjense, dos lugares que hay mucho contagio, uno como es Nueva York. Testearon 46 mujeres en su parto, admitidas para el parto, y el 15% resultó positiva. Esto es mucho para... En obstetricia manejamos muchas menos complicaciones en general. 15% es alto, pero lo más importante es que el 88% de estas fueron asintomáticas. ¿Sí? Y en Londres, donde también hay mucho coronavirus, de 72 mujeres hospitalizadas, 7%, fue casi la mitad que en Nueva York, pero de las 9 mujeres que dieron positivas, 8 estaban asintomáticas. Entonces, en cierta manera, esto es a discutir, yo no soy infectólogo para nada,
pero en lugares donde hay alta tasa de contagio estaría indicado hacer un testeo, y es una cosa que los infectólogos en la Argentina deben dirimir. Yo no puedo porque no es mi tema y no lo sé, pero parecería aconsejado, por lo menos en lugares donde hay tasas altas. Y toda esta discusión del soporte, y sabemos claramente, no hace falta que se lo diga, pero estoy repasando cosas que ya sabemos todos y ustedes lo saben. Primero sabemos que el apoyo social durante el embarazo, ¿no? Se ha visto que protege a la mujer de la depresión postparto, hay bastantes estudios que muestran esto. Segundo, hay evidencia que el apoyo durante el parto reduce el dolor y la necesidad de analgesia. Bueno, esto es lo que ya les comenté de las dulas, el apoyo durante el parto, reduce la necesidad de analgesia, la duración del trabajo del parto, reduce la frecuencia de cesáreas, aumenta la satisfacción de la experiencia del parto. Muchos de ustedes son más expertas que yo en este tema de saber la importancia del apoyo durante el parto. También sabemos muy bien que el contacto piel a piel luego del parto mejora la estabilidad fisiológica y la termorregulación del neonato y promueve la lactancia materna, ¿no? La magia del contacto piel a piel, ¿no? Que yo viví la etapa que esto no se hacía todavía, y de nuevo, Kenner y Klaus fueron los promotores de todo esto, los que les nombré al principio. Y después también se ha visto que la separación del niño de la madre se ha asociado con estrés emocional, disrupción del vínculo madre-niño y trastornos maternos como ansiedad y depresión postparto. Entonces, claramente, todo lo que es soporte de la embarazada, ¿no? La compañía, etcétera, etcétera, se ha demostrado, y de nuevo le estoy dando evidencia científica del efecto que tiene, ¿no? La siguiente. Bueno, en la semana del parto respetado, no sé, ahí en el IES me pidieron que escribiera una cosita y resumí cosas que también todos ustedes saben. Esperando justamente la semana, sabemos que todos los hospitales deben permitir que las mujeres sean acompañadas por una persona que ellos designen, y en caso de no tenerla se la tienen que proveer. La práctica rutinaria de la episiotomía debe ser abandonada. Se debe propiciar el contacto precoz entre la madre y su hijo inmediatamente luego del parto, por sus beneficios comprobados en la lactancia y la relación madre-hijo. Se debe lograr que el control del embarazo y del parto sea realizado por el mismo personal. Se debe tener una mente abierta para interactuar con los padres y las madres, escuchar sus preferencias y adecuar las prácticas a las mismas. Se debe permitir que durante el trabajo de parto y parto la mujer adopte la posición que desee sin imponerle ninguna. Se debe proscribir la administración rutinaria de goteos endovenosos y la administración de oxitocina cuando no existe una indicación precisa, cosas que siguen haciéndose, por Dios, hace poco vimos encima de un estudio. Y no hay justificación científica para restringir la ingesta de líquidos y alimentos del trabajo de parto en mujeres de bajo riesgo. Repito, cosas que ustedes ya saben, pero las estamos repasando por todo lo que esto implica en esta semana. Y la siguiente. Se me ocurrió aquí copiarles una frase que escribió Isabel Allende en su libro de Amor y de Sombras, que fue publicado en 1984, ya hace bastante. Y les cuento un poco antes de leer lo que es esto. Digna era una mujer que vivía en un pueblo y que había tenido sus hijos en el domicilio. Y le dijeron: Digna, tú eres muy bruta, tienes que ir a un hospital a tener tu hijo, deja de tener tu hijo en casa, por favor, tienes que evolucionar, y la convencieron, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a Digna? Digna acudió al hospital de Los Riscos, donde se sintió tratada peor que un condenado. Al entrar le pusieron un parche con un número en la muñeca, le afeitaron sus partes pudorosas, la bañaron con agua fría y desinfectante y le colocaron en una cama con otra mujer en sus mismas condiciones. Después de hurgar en todos los orificios de su cuerpo sin pedirle permiso, la hicieron dar a luz debajo de una lámpara a la vista de quien quisiera curiosear. Todo lo soportó con un suspiro, pero cuando salió de allí con sus vergüenzas pintadas de rojo como una bandera, juró no volver a poner los pies en un hospital en los días de su vida, ¿no? Qué bello, ¿no?, que una escritora haya tenido esta sensibilidad y escribir esto, ya hace bastante, ¿no? Y la próxima, para cerrar, figurita tonta que dice: algunos derechos de las madres, ser acompañadas en el parto, no recibir episiotomía y tener una interacción igualitaria con el personal de salud. Bueno, acá termino. Hice un repaso de cosas que nos vienen bien para la discusión que se vendrá ahora. Bueno, José, hace años que nos conocemos, aunque no personalmente,
pero yo accedí de muy temprano a tus primeras investigaciones en este sentido, y todo esto que has relatado a mí a veces me genera mucha indignación, sentir que estamos como al principio, porque esto que aparece como nuestra Biblia de lo que estamos acá compartiendo este espacio, sigue siendo acatado por los sistemas de una manera bastante minoritaria en todos los sectores. Así como Isabel Allende habla de los lugares para ricos, no hablemos de los lugares en que impera la pobreza de todo orden. Mucho sobre el contenido que señalaste, bueno, vuelvo a repetir, es casi como lo que nos es constitutivo a aquellos que elegimos estar en determinado lugar y de determinada manera, que es entendiendo la significación de lo que son los derechos humanos. Y en el caso de la madre y el niño por nacer, estos derechos que están enumerados ahí, desde el lugar del soporte, hasta lo que señala como la contradicción más brutal Isabel Allende, estos derechos son inalienables. Y este es el problema que nosotros tenemos que pensar con qué estrategias enfrentar. No solo estrategias intelectuales, sino actos, que esto es lo más difícil de poder lograr, actos que modifiquen esta situación. Vos comenzaste relatando el tema del acompañamiento, centraste y tomaste el eje del acompañamiento. Este año la Organización Mundial de la Salud ha determinado que sea el año dedicado a las enfermeras y a las parteras. Y dice entre los principios, y digamos, desarrollar un trabajo a lo largo de este año para destacar el lugar como cuidadores de la salud que tienen enfermeras y parteras. Acá vamos a hablar de las parteras, y yo pretendería ahora, luego de esta breve introducción, que esta mesa que va a continuar con parteras, que las parteras puedan hablar del significado de ser partera. Ya sabemos lo que hay que hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, más allá de las experiencias personales, me gustaría una especie de introspección para pensar un poquitito qué les significa a cada una de las que van a exponer, y seguramente habrá intervenciones luego, qué les significa ser parteras. La Organización Mundial de la Salud hace un planteo que de acá a 10 años tiene que duplicarse el personal al cuidado de la salud, y le otorga un papel preponderante y eminente al lugar de la partera. Entonces, para cerrar, apelo a quienes siguen, y después probablemente haga algún comentario posterior al finalizar en relación con esto, que puedan centrarse en este eje, quienes van a proseguir en este encuentro. Todas mujeres, o vinculados estrechamente a la partería, y que puedan hablar de esto. Esto es lo que particularmente me parece como sumamente convocante en este momento.